Rosario Jereda, soy la especialista de convivencia escolar de la UGELICA y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes información sobre el afecto y la comunicación, dos puntos importantes en la educación y crianza de nuestros estudiantes y que muchas veces no se tiene en cuenta o se deja de lado y no se le da la debida importancia. Para el ser humano, mantener y establecer las relaciones interpersonales es importante. Sin embargo, debe ser fundamental el mantener la comunicación en la familia, porque nos permite expresar pensamientos, sentimientos y, por ende, poder comprendernos. Pero hay factores que intervienen. Uno de ellos es que cada persona o cada integrante de la familia es distinta. El ser humano es diferente uno del otro. Esto debido a las experiencias que cada uno va viviendo a lo largo de la vida, más el componente genético hereditario al que también tenemos. Otro punto son las etapas diferentes. Las necesidades y los intereses de un adolescente no van a ser los mismos que de un niño preescolar. Otro factor que interviene es la falta de tiempo. En ocasiones, cuando nos encontramos dentro de la rutina, los padres llegan a casa después de su jornada laboral ya cansados y no se dan el tiempo de poder conversar con sus hijos, preguntarles cómo les fue en el día, si de repente están atravesando por una situación difícil o si por el contrario todo está bien. Otro punto que interviene en la comunicación familiar son los estereotipos sociales. Hay mucha información de la que viene de la sociedad que en ocasiones está errada, que nos dice cómo se debe criar aparentemente a un niño de una niña, las diferencias que pueden haber en cuanto al género, las diferencias que pueden haber en cuanto a la etapa de desarrollo. O por ejemplo la clásica frase de los niños no lloran, cuando en realidad ellos están en todo el derecho de también expresar su malestar y expresar su tristeza. Otro de los puntos que intervienen en la comunicación familiar es cuando los padres buscan recetas. A esto se refiere cuando, por ejemplo, los padres buscan orientaciones en los psicólogos o en los docentes, pero para que les digan paso a paso cómo deben tratar o cómo deben criar a sus hijos. A veces se pretende que una técnica que funciona de repente con un niño también funcione con otro. Sin embargo, no se tiene en cuenta que las personas son diferentes, que las necesidades de un niño no son iguales a las de otro. Por eso es importante primero conocer a la persona para luego ver cuál es la mejor manera de poder tratarlo. Como último factor tenemos los cambios. El ser humano por naturaleza siempre va a estar expuesto a cambios. Cambios por las etapas de desarrollo, cambios por las circunstancias en las que vivimos, como por ejemplo el aislamiento social por el cual ahora estamos pasando y que hemos tenido que también adaptarnos. Por eso es importante que los padres de familia puedan mantener la seguridad en sus decisiones, confianza en la crianza que están teniendo con sus hijos, voluntad e interés para poder comunicarse con ellos, disponibilidad y sobre todo mantener la serenidad. Ahora vamos a revisar un poco de información sobre el afecto. Primero debemos tener en claro cuál es la diferencia entre afecto y emociones. El afecto es la expresión de amor o de cariño. Eso conlleva a que es un proceso de interacción entre dos o más personas, a diferencia de las emociones, que es una reacción interna inmediata del ser vivo. Por ejemplo, cuando tenemos mucha cólera, vamos a comenzar a sentir el calor corporal, que la temperatura de repente nos sube, comenzamos a sentir presión en el pecho o dolor de cabeza. Esto hace que las emociones, a diferencia del afecto que se buscan ser expresadas, las emociones se experimentan, son innatas y es propio en cada persona. Por eso tenemos que ver el afecto como una necesidad básica que se busca dar y también se requiere recibir.
Estamos acostumbrados o muchas veces relacionamos el afecto o el dar afecto con un abrazo o alguna expresión de cariño, ¿no? Sin embargo, hay otras formas también de enseñar y dar afecto. Una de ellas es que los padres o el adulto sean modelos de los menores. Recuerden que los niños y los adolescentes, los jóvenes, son el resultado de la crianza que han tenido con los padres. Por eso es fundamental que el adulto comience a mirar su propio yo, para que pueda reconocer y expresar las emociones propias. De esta manera puede ayudar al otro a identificar también sus emociones, identificar lo que siente. Y antes de enseñar al otro a cuidar de sí mismo, primero debemos aprenderlo. Dado que para el menor el adulto siempre va a ser un modelo, va a ser un ejemplo, van a haber muchas cosas que ellos van a hacer porque deben hacerlas y no porque quieren hacerlas. Por eso es importante enseñarles que es mejor un doy porque quiero a un doy porque debo. Una segunda forma de expresar afecto es ayudándolos a desarrollar autonomía. Como un primer punto es, por ejemplo, dejarlos decidir. Esto no quiere decir que si se tiene que tomar una decisión va a quedar a completa libertad de ellos. El adulto lo que puede hacer es darle entre dos o tres opciones que no generen un riesgo para el menor y que ellos puedan escoger entre lo que el adulto le da. Otra forma es estimular su razonamiento. Estamos acostumbrados a que, por la experiencia que de repente ya el adulto tiene, darle solución inmediata al problema que pueda presentar el menor y no le damos esa oportunidad para que él pueda pensar y razonar sobre cuáles son las posibles soluciones a un problema. Otra forma de ayudarlos a desarrollar la autonomía es evitando hacer todo por ellos. Hay cosas que ellos ya pueden realizar de acuerdo a su etapa de desarrollo, de acuerdo a su edad. Esto no quiere decir que nos vamos a ir al otro extremo, porque también tenemos que evitar acelerar el ritmo de su desarrollo de autonomía. Si bien es cierto, hay acciones, hay cosas que ellos pueden hacer de acuerdo a su edad cronológica, tampoco podemos exigirles más de lo que ellos podrían realizar. Y es importante dentro del desarrollo de la autonomía poder valorar el esfuerzo que ellos hacen. Si, por ejemplo, de 10 cosas que se les pide a un menor que realice, hacen bien 9, es importante que se les refuerce por esas 9 cosas acertadas y no se anule todo lo que han hecho por un error. Una tercera forma de expresar afecto es estableciendo límites y disciplina. Los límites y la disciplina suelen relacionarse con el castigo y no necesariamente debe ser así. Los límites y la disciplina nos ayudan a entender que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de la otra persona. Por eso el adulto debe tener en cuenta al momento de establecer los límites la edad que tiene el menor. Si yo pretendo conversar con un niño de 6 años, debo ser bastante concreto. A diferencia de conversar con un adolescente que de repente voy a poder extenderme un poco más en el tema y quizás pueda explicarle otro tipo de situaciones. Se le debe enseñar al menor a ser consecuente. Si él realiza una acción acertada, lo más probable es que la consecuencia sea positiva. Muy diferente si de repente se equivoca en una acción, la consecuencia no necesariamente será favorable. Al enseñarles a ser consecuente, también les estamos enseñando a que ellos puedan tener un autocontrol, a no pasar por encima de los demás, a tener en cuenta la experiencia previa y saber cuándo de repente sí va a funcionar algo o cuándo me voy a equivocar, cuándo no necesariamente va a ser favorable. Cuando se establecen límites, es importante que el adulto pueda mirar a los ojos y usar un tono de voz moderado.
También es importante que se pueda poner al nivel del menor, como por ejemplo como podemos ver en la imagen donde la madre se arrodilla para poder conversar con el niño. Como una cuarta forma de expresar afecto es enseñándoles a ser positivo, a que puedan adaptarse a los cambios, enseñarles que equivocarse es parte de la vida y que nos ayuda a entender lo que no funciona. Como una quinta forma de expresar afecto es dándole momentos de calidad. Debe haber un tiempo exclusivo. Si son 2 o 3 niños en casa, es importante que cada uno pueda tener un tiempo únicamente para él. Eso nos permite que le puedan dar la atención y la escucha necesaria. Y es fundamental que este tiempo exclusivo sea de manera diaria. Ahora vamos a revisar conceptos e información sobre la comunicación. La comunicación se puede expresar de manera verbal y no verbal, pero también debemos tener en cuenta que es una necesidad, que implica tener tiempo, implica hacer actividades en conjunto y escuchar cuando se necesita. Los padres que se comunican eficazmente lo que logran es que sus hijos puedan tener autoconfianza, fortalecen el vínculo afectivo y permiten educar y mantener aprendizajes. Lo que se aprende con cariño, con paciencia y con amor va a durar en el tiempo, a diferencia de algo que pueda ser hostil para un menor. La comunicación nos permite explicar nuestros deseos e intereses, nos permite expresar sentimientos y emociones, pero también nos va a permitir indagar sobre las emociones de los demás, discutir un tema, siempre respetando a la otra persona, respetando sus ideas, y nos va a conllevar a poder establecer acuerdos. Ahora vamos a revisar algunas formas de motivar el diálogo. Una primera forma es empleando técnicas de abrepuertas. Lo que el adulto puede hacer es dar respuestas que no comuniquen ideas. Por el contrario, lo que se puede hacer es invitar a que ellos compartan más bien sus ideas. También el adulto puede dar respuestas que no comuniquen sentimientos propios, sino invitarlos a que ellos puedan compartir lo que sienten. Algunas frases que se pueden emplear es como ya veo, ¿qué más? ¿Lo hiciste? Me gustaría escuchar algo acerca de eso. O eso parece ser muy importante para ti. Estoy interesado en lo que te pasa. Cuéntame un poco más. Una segunda forma de motivar el diálogo es mediante la escucha activa. Es importante para eso que los padres o los adultos posean ciertas actitudes, como por ejemplo desear escuchar lo que el hijo o hija tiene que decir. Dejar que el menor desee genuinamente ser ayudado. A veces el padre cae en insistencia por querer conocer qué es lo que le sucede a su hijo, sobre todo en la adolescencia, y no nos damos cuenta que quizás ellos quieren resolverlo solos, que quizás ellos necesitan un tiempo y buscar el momento idóneo para poder contarlo. Hay que aprender a respetar también esos tiempos. El adulto debe aceptar los sentimientos del otro, en este caso de sus hijos, tener confianza en ellos para que puedan manejar sus sentimientos. Siempre debemos validar lo que ellos están sintiendo, la emoción que ellos están teniendo, que están experimentando. Ser conscientes que los sentimientos son transitorios. A veces en las familias, cuando surgen las discusiones, se dicen muchas cosas bajo la cólera, pero no nos damos cuenta que en realidad es eso, es simplemente una situación que surgió por la cólera, por la ira que ha sido expresada, pero que luego va a pasar. Y finalmente deben asumir que el hijo o hija tiene su propia vida e identidad. Se debe evitar proyectar las necesidades y los intereses del adulto en los menores. Ellos van a tener sus propias experiencias. Muchas gracias por su atención y no olviden revisar la segunda parte del video.